Cinematic. Soy Diego Marqueta, consultor y formador en comunicación y presentaciones. Bienvenidos a Cinematic, una nueva entrega en la que hablamos de aspectos de comunicación interna y externa en áreas de matemáticas, arte, tecnología, ingeniería y ciencia. Y lo hacemos conociendo experiencias, habilidades de personas que tienen una trayectoria, que tienen unas habilidades especiales en estas disciplinas. Y hoy vamos a aprender de una persona que es un referente en el ámbito de la infografía, en aquello de contarnos visualmente un proyecto y en concreto en los ámbitos de ciencia. Eber Longas es bioquímico, es biólogo y ha estado durante 13 años desarrollando infografías en el país. O sea que si quieres aprender a cómo contar con un dibujo científico, con una ilustración científica algo, Eber es nuestra persona. Eber, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿quién eres? Pues mira, yo soy un biólogo bioquímico que se dedica a comunicar la ciencia de una manera visual, ¿no? Me dedico a contar las innovaciones de las empresas mediante infografías de mucho impacto visual. Sensacional. ¿Y para qué empezaste a dedicarte a esto? Bueno, me encanta esta pregunta, Diego. Por eso la hago. El por qué siempre es muy fácil de responder, ¿no? Porque me gusta la ilustración, porque me gusta la ciencia, pero el para qué siempre tiene más... es más complejo. Mira, permíteme, el por qué, todo el mundo, el por qué induce a respuestas vagas. Efectivamente. Ciertas, sí. pero vagas, es fácil tirar de ellas. Cuando yo pregunto a alguien para qué, ya te obligo a pensar en futuro, a contarme algo más. Así que, ¿para qué? Pues mi para qué es, de alguna manera, conectar a la ciencia de alto nivel, los avances de la ciencia, de la medicina, de la tecnología, con la sociedad, ¿no? Muchas veces oímos temas, conversaciones sobre que si cambio climático, que si pandemias, que si... Bueno, hay muchos temas científicos que están a la orden del día, pero realmente la sociedad, aunque tiene ganas de participar en esos debates, muchas veces no tiene los conocimientos. Y los científicos sí que pueden hablar de esas cosas, pero a la gente de a pie le cuesta un poco. Entonces yo creo que la infografía es una buena manera de conectar esos dos mundos, ¿no? Conseguir que la sociedad tenga acceso a esa ciencia y que de alguna manera y a su nivel lo pueda entender y pueda participar en esas conversaciones. Oye, ¿y qué dificultades te has visto? Porque estamos hablando de algo que aunas una parte de ciencia y una parte de arte. Entonces habrá quien te diga que esto solamente sea para iluminados. Entonces, ¿de qué manera tú has visto barreras, cómo las has superado y cómo has ayudado a la gente a que perciba que es importante el contarlo de manera visual? Bueno, en cuanto a las habilidades, yo creo que todos tenemos como mezcla de habilidades, ¿no? Todos sabemos de cosas diferentes y a veces no las aprovechamos, o bueno, una cosa es nuestro trabajo y otras pertenecen al mundo del ocio, ¿no? O de nuestras aficiones, o de lo que dedicamos nuestro tiempo libre, o sobre lo que nos gusta leer. Yo he tenido suerte que dos áreas de mi vida que se me dan bien o me gustan, que una es la ciencia, porque por eso estudié biología, porque es algo que me encanta, ¿no? Y la ilustración, el dibujo, la imagen, que es algo de lo que siempre he sido aficionado y siempre me ha gustado hacer dibujos y ilustrar, pues he conseguido de alguna manera unirlos. Pero tampoco creo que sea algo excepcional, ¿no? Quizá justo esa combinación concreta no es frecuente, pero yo creo que todos tenemos una combinación de talentos o de habilidades o de conocimientos que de alguna manera nos hacen únicos. Y en mi caso lo que he podido es aprovecharlos de manera que los utilizo para mi profesión. Pero yo creo que todos tenemos esas capacidades ahí que podemos mezclar para crear algo nuevo, ¿no? Es genial lo que estás diciendo porque yo creo que trasciende a lo que vamos a hablar de infografías. Es que estás dando la clave y es dedícate a aquello que te apasione, porque si te apasiona seguramente se te dará bien. Y si te apasiona seguramente te convertirás en el mejor en lo tuyo. Entonces, y si se llama geografía, dedícate a la geografía. Y si se dedica al escantonamiento o el doblado de metales, hazlo. Porque si te apasiona, serás el mejor y habrá quien
pague por tus servicios. O sea, me parece genial lo que acabas de decir. Es fascinante. A ver, yo creo que ha habido cambios en el mundo de la comunicación, en el mundo de la ciencia, cuando realmente se le ha dado un carácter visual. Y yo creo que tenemos en España un caso, que es Félix Rodríguez de la Fuente, cuyos dibujos, cuyos bocetos sobre los animales a día de hoy siguen siendo referente en universidades del extranjero, que a veces se tiene que reconocer en el extranjero lo que hacemos en España, y se reconocen todavía hoy como la clave o la referencia en esto. Y lo mismo con las ilustraciones de Ramón y Cajal, ¿no? Alguien que, oye, su vocación de dibujo la trasladó al ámbito de la biología, ¿no? Entonces, en tu caso, Sí, oye, igual sí. estoy hablando con el Ramón y Cajal de asturiano, ¿eh? O sea, Bueno, yo no me dedico a la investigación, así que no puedo crear grandes descubrimientos, ¿no? Pero sí que me gusta transmitir los de otros. Pero sí que es verdad que lo que dices de, bueno, que a veces en el extranjero se aprecian mejor las cosas que aquí, ¿no? Aquí tenemos un poco la idea en España siempre de, bueno, somos muy autocríticos, ¿no? porque el nivel de la infografía en España es altísimo. Eso es lo que te iba a decir, sí, que a veces consideramos que todo lo hacemos mal y que somos los últimos en muchas cosas, pero bueno, te voy a decir que en la infografía hay un nivelazo en España que está apreciado en todo el mundo. Es verdad que los mejores medios de comunicación, la infografía es algo que ha nacido en los medios de comunicación, y los medios de comunicación que hacen mejores infografías están en Estados Unidos. Pero los infografistas que están en esas redacciones, muchos son españoles. O sea, de hecho, el director de infografía, el jefe de infografía de National Geographic es español, es Fernando Baptista, que es de Bilbao. Hay infografistas en New York Times, hay infografistas en Washington Post, en fin, hay en el Boston Globe, en un montón de medios de comunicación de grandes periódicos de Estados Unidos, hay españoles. Y es que se nos rifan, es de verdad. Oye, ¿qué hace grande a un infografista como tú o como Fernando Baptista? Porque Fernando Baptista además tiene una meticulosidad, ¿no? En la manera en que compone las escenas, creo que incluso tira de plastilinas o va haciendo pequeñas maquetitas. Él hace esculturas, tiene un modo de trabajo muy peculiar, sí. ¿Qué es lo que hace grande? Los que habéis llegado muy lejos en esto, ¿qué es lo que hace grande? ¿Una visión técnica, una visión científica, aparte de esas habilidades? Yo creo que es la mezcla de todo. Es lo que... hay una que se te olvida mencionar, que es la capacidad de comunicación, ¿no? Tiene que ser, el trabajo de un infografista tiene que ser riguroso, lo primero, sobre todo cuando estamos hablando de infografía de ciencia, como la que me dedico yo, o la que se dedica Fernando Baptista. Tiene que ser un trabajo riguroso, ¿no? No te puedes equivocar. Aquello que cuentes tienes que ser muy estricto y tiene que estar muy revisado para que sea cierto. Y luego tiene que tener mucha calidad visual y mucha calidad de comunicación. Tiene que ser claro y bonito, muy bonito. Entonces esta es lo que hace a una infografía grande. Ya un infografista no lo sé, eso lo tienen que decir otros, pero lo que hace una infografía buena es esa combinación, ¿no? De una información rigurosa, pero que al mismo tiempo esté contada de una manera muy atractiva para que la gente se detenga y la quiera ver, y luego muy clara, que si te pones a leerla esa información llegue y la entiendas, a pesar de que estemos hablando de temas muy, muy complejos, ¿no? Y luego ya, bueno, pues un extra es la originalidad, ¿no? A veces el tratar un tema muy diferente, muy original, que nadie lo ha abordado de esa manera, o que visualmente busques una estética rompedora y que hasta ese momento no se ha explotado mucho, pues la originalidad, claro, eso siempre ayuda, es como un extra, ¿no? De alguna manera me recuerdas a la A de Cinematic, es más de arte, que hoy hablamos de cierta manera de ello, pero la A también podría ser de arquitectura, ¿no? Me recuerdas a lo que decía Vitruvio, ¿no? El arquitecto romano, lo de Venustas utilitas firmitas, ¿no? Es decir, que tiene que ser, pues la infografía, ¿no? Pues como la arquitectura tiene que ser bonita, tiene que ser estructurada y tiene que ser útil, ¿no? Entonces cuando hablas de la originalidad, el que sea bonita, pues me da la sensación que la forma obedezca a la función. Efectivamente, totalmente. Mi hermano es arquitecto, además, y muchas veces cuando hablamos de nuestras respectivas profesiones encontramos muchísimos puntos en común. Porque es cierto que, bueno, pues un edificio que sea muy, muy, muy bonito, pero que no cumpla la función que tiene que cumplir, que no sea útil para la gente que lo va a utilizar, por ejemplo,
pues al final no vale para nada, ¿no? Pues eso le ha pasado muchas veces, por ejemplo, a Calatrava, que ha hecho puentes por los que no se podía caminar porque te resbalabas o cosas de estas. Y dices, bueno, pues sí, es muy bonito, pero no es útil, no vale para lo que tenía que valer. Entonces, es esa combinación. No le vamos a quitar espacio a los de Calatrava, te la clava. No les vamos a quitar el famoso blog. Por cierto, que fueron absueltos porque les demandó. Pero claro, como todo lo que se contaba ahí iba acompañado de su correspondiente pericial y resolución judicial, y no es ilegal publicar una resolución judicial, pues se la ha tenido que comer. Pero que lo sepas, Calatrava te la clava es legal. Aquí haciendo amigos. Aquí haciendo amigos. Total. Te he perdido al río. Oye, una infografía de la que estés especialmente orgulloso, tuya, y una infografía que no sea tuya, que te guste especialmente. Bueno, mía. Vamos a empezar por las mías, que son las mejores. No, porque es que las tengo más a mano, más en la mente. Pues mira, estoy muy contento de una infografía que siempre la utilizo como ejemplo óptimo y como ejemplo pésimo a la vez. Lo cual está bien porque presumo al mismo tiempo que me doy un toque de humildad. Porque es una Estoy ansioso. Es una infografía que hice para un cliente y que bueno, quería que contara cómo luchan los antivirales contra la inflamación del virus del SIDA, ¿no? Que, bueno, pues cómo reduce el virus y cómo reduce la inflamación que hay en un montón de tejidos. Y bueno, era un tema súper complejo que me costó un montón entender y que yo creía que no iba a ser capaz de explicar. Y al final, cuando ya me hice con ello, decidí plantearlo como un tablero de juego, una especie de, bueno, un juego de mesa tipo el Risk, pero un juego de estrategia, pero que se jugara sobre el cuerpo humano y en el que había fichas que eran los virus, otras fichas que eran los antivirales y otras fichas que eran las células del sistema inmunológico y cómo luchaban unas con otras, ¿no? Y a mí me parece que la idea estaba muy bien, estaba muy bien ejecutada, visualmente era muy atractiva y al final contaba todo lo que tenían que contar de una manera pues muy visual, ¿no? Pero además que tenía sustancia, luego te ponías a leerlo y realmente te contaba muchísima información. Y yo de esa infografía estoy muy satisfecho. Pero al mismo tiempo tuve mis problemas porque el cliente no estaba de acuerdo conmigo en que eras demasiado innovador. Sí, que un tablero de juego era como demasiado... como para analizarlo. Sí, y hubo que darle muchas vueltas hasta que, bueno, al final sí que lo aceptaron, ¿no? Pero bueno, sufrí por ello. ¿Crees que una infografía con ese enfoque ayuda emocionalmente a la gente que pasa por ese trance o a sus familiares? ¿Ayuda a comprender mejor? ¿Ayuda a tener más esperanza? Yo creo que ayuda a tener más esperanzas la información, más bien. La información que hay detrás, ¿vale? El que te cuenten cómo actúan los antirretrovirales, cómo detienen al virus y todo esto. ¿Pero de qué sirve si no se entiende? Efectivamente. Entonces, la capa, digamos, visual y la metáfora a lo que ayuda es bueno, pues a que te animes a leerlo, a que digas, bueno, esto está hecho para mí. Yo no soy médico, no soy bioquímico, no soy especialista en virología, pero me parece que el aspecto que tiene esto me da la sensación de que lo voy a entender. Porque si haces un dibujo excesivamente técnico, pues a lo mejor el paciente dirá, esto no lo leo, porque esto no está hecho para mí. Por eso, exacto. Bueno, y luego el que sea muy claro, pues puede hacer que al final lo lea, ¿no? Y asimile esa información y entienda cómo la medicina le está ayudando a vivir mejor. Pero... Eres un visionario, o sea, un tablero de Risk para mostrar los retrovirales, los antirretrovirales. Oye, ¿con el Trivial se te ocurre alguna? Ahora que estamos con el COVID. Deja, todo es cuestión de tiempo. Sí, si lo trabajamos seguro que sí. Cuéntame una infografía que te haya gustado, de las que... Pues mira, hace poco estuve viendo una que es muy antigua. La hizo un tal Jon Snow, no es el de Juego de Tronos, es otro. Y era un epidemiólogo inglés que había, bueno, frente a una epidemia de cólera que había en Inglaterra, no recuerdo el año, pero bueno, hace mucho, cuando todavía pensaban que no sabían nada de bacterias y no sabían de dónde venían las infecciones, ¿no? Y hizo un mapa con aquella epidemia de cólera. Era en el año 1800 y pico, 1850 y algo. Había una epidemia de cólera e hizo un mapa en el que cartografió dónde vivían todos los que estaban muriendo de cólera.
A nadie se le había ocurrido, no existía la epidemiología y no... 1854 era, no me acuerdo. Y nadie se le había ocurrido que el dónde vivieran pudiera tener algún tipo de relación. Entonces él hizo un mapa que le costó mucho, porque tuvo que preguntar a curas, tuvo que preguntar a hospitales, bueno, cuando los medios eran los que eran, ¿no? Y empezó a situar exactamente dónde vivían esas personas que estaban muriendo de cólera, y al mismo tiempo situó los pozos de agua, porque él sospechaba que esto tenía algo que ver. Y se dio cuenta de que casi todos los muertos de cólera estaban cerca de un pozo determinado de agua que él aconsejó clausurar. Aunque nadie pensaba que tuviera eso que ver el cólera con el agua con la que bebíamos. Y gracias a eso pudo clausurar en el pozo y se terminó el brote de cólera. Es decir, que a partir de una infografía se pudo hacer, digamos, una especie de ingeniería inversa o una traza de cuál podía ser la causa raíz o el origen de una infección. Efectivamente. Y se pudo atajar, y además aprendieron muchísimo sobre una enfermedad que hasta entonces se pensaba que se producía por vapores tóxicos. Vamos, no se sabía lo que era. O sea que fíjate todo lo que consiguió. El tío salvó vidas y hizo avanzar la ciencia. Con una infografía que además es bonita, porque tú ves el mapa de todas las calles y fue poniendo puntitos negros con donde vivían los muertos y cruces de donde estaban los pozos. Y de ahí sacó muchísima información. A mí me parece que esa infografía es espectacular, siendo como es muy vieja, visualmente es blanco y negro, pero es que todo lo que hay detrás en cuanto a infografía científica es brutal. O sea, John Snow, esto para las personas que nos escuchan puede ser un valor, puede ser algo que interese mucho, porque no es tanto el que sea bonita, es el que cuente algo. Efectivamente, es que tiene una función, y además la función ahí trasciende a la información. Es que ya estamos hablando de descubrimiento, ¿no? Cómo consiguió hacer un descubrimiento gracias a esa imagen. Jon Snow, no es el de Juego de Tronos, recordad. De acuerdo. Yo no sigo las series, pero vamos, has hecho muy bien en puntualizar. Me recuerdas a una infografía, si la podemos llamar así, en la Segunda Guerra Mundial. Me lo acabas de recordar ahora mismo, y es que para poder proteger a las aeronaves, a los aviones, claro, lo ideal sería blindarlos, pero si tú blindas entero un avión, no se levanta, ¿vale? Del suelo. Entonces, lo que querían era blindar unas partes muy concretas. Y entonces hicieron un mapa de impactos, nunca mejor dicho, porque lo que hacían era ver dónde recibían balas los aviones, cuando regresaban de los combates, dónde recibían los impactos de bala, pero a partir de ahí era una información muy buena, pero que mal interpretada podía llevarte a un error, porque la gente lo primero que decía era, vale, pues aquí donde están las balas, aquí es donde hay que blindar. Y era exactamente al revés. Si ahí han recibido impactos de bala y han logrado volver, es que eso no son partes críticas. ¿Qué habrá pasado con los que no han vuelto? Con lo cual lo que hacían era blindar las partes en las que no había impactos, porque eran las sospechosas de poder ser eran las letales. Eran los aviones que no tenían porque habían muerto inmediatamente. Exactamente. Si ves que tiene 50, todos tienen balazos aquí en la parte trasera, en el timón de cola a 2 metros, ¿no? Vale, pues ya sabes que si le damos ahí no va a pasar nada porque pueden volver. Vale, con lo cual esa es la parte que no hay que blindar. Y todo eso es aparte de un dibujo sencillito en la que ponían impactos, ¿no? Con lo cual, de alguna manera es una infografía, pero luego hay que contarlo de tal manera que se entienda. Es decir, claro, que no porque hay muchos impactos es lo malo. Es decir, no, pues esas son las partes que no hay que proteger. Esos son impactos no letales. Exactamente. Entonces, muchas veces el poner un título adecuado, yo esto cuando en los cursos y cuando asesoro a empresas con presentaciones siempre digo lo mismo. Tienes 3 segundos, no 4. Tienes 3 segundos para entender una gráfica. Así, bien sea por el título que le pongas, bien sea por lo visual que sea, etcétera. Es todo un mundillo esto, ¿no? Pero si en 3 segundos tu córtex visual no ha entendido lo que estás contando, mal vamos. Y tu trabajo además va directamente a esa parte trasera del cerebro, ¿no? A esas áreas 19, 20, 21 de Brodmann. Es decir, tu trabajo entraña una belleza. ¿Cuál sería aquella infografía en la que la parte artística te has dado cuenta que al final primó tanto o más que la parte científica? No son ejemplos concretos, pero cada vez tiendo más a eso, siempre que puedo. Hace poco he hecho unas ilustraciones, mira, te voy a poner un ejemplo concreto, unas ilustraciones anatómicas sobre gente que tiene los órganos desordenados,
¿vale? Todos sabemos que el corazón está en el centro tirando un poco a la izquierda, el pulmón izquierdo... Pensaba que te referías a Nacho Cano, que tenía ahí los teclados, todos los órganos de eso. Vale. Órganos internos. Vale, órganos internos, bien, de acuerdo. Y bueno, pues hay una serie de personas que tienen los órganos cambiados, ¿no? Tienen el corazón hacia el otro lado, tienen el hígado en el centro en vez de en un lado, el intestino dado la vuelta, bueno, cosas extrañas. Y entonces hice unas infografías que eran más bien ilustraciones, ¿no? Explicando esas peculiaridades anatómicas. Y bueno, yo lo que quise es hacer algo totalmente alejado de lo que son los atlas de anatomía, y era como muy pictórico, como con acuarelas, con colores muy vivos, muy artístico. Y yo creo que eso no siempre te lo puedes permitir, hay veces que no te lo puedes permitir, pero cuando puedes, yo creo que es un punto extra, haces que la gente se fije mucho más. Porque lo haces todo con ordenador, ¿no? Entiendo. ¿O utilizas algún recurso? Yo sí. Esto hay gente que no. Yo creo que, en fin, yo soy muy tecnológico y creo que cuando lo digital te pone las cosas fáciles, ¿por qué no lo vas a abrazar, ¿no? Y bueno, a mí me gusta viajar y me gusta viajar ligero, y cuando viajo y tengo algún trabajo pendiente no quiero tener que llevar un montón de equipo y de... Hombre, no te vas a ver al caballete, me imagino. Y caballetes ni nada. Entonces yo ahora tengo mi ordenador que tiene pantalla táctil con un lápiz digital táctil, en fin, puedo dibujar con una facilidad y una variedad que no vale la pena. Como me gusta discrepar un poco con la gente a la que admiro, como es tu caso, porque a mí todo eso de los lápices con 200.000 niveles de presión, pues eso ya está inventado. Mira, yo aquí tengo un lápiz, un Blackwing 602, todo empieza en un lápiz para mí. Creo que hay una conexión, aunque luego vaya a estar tirando de PowerPoint o de Keynote o con las diapositivas que sea, o en tu caso, ¿no? Definiendo, mallando, etcétera. Pero a mí me gusta siempre el sentir la mina deslizarse y desgastarse a través de un papel. Soy un firme creyente de que la actividad sináptica en tu cerebro suceden conexiones que solamente pueden suceder si sienten esto. Pues no te voy a llevar la contraria. Quiero decir, yo creo que cada uno... Más te vale. Tengo las de perder. No, yo creo que cada uno tiene que encontrar cómo se siente cómodo. Yo... Bingo. Mira, eso es indiscutible. Tengo un amigo ilustrador que me dijo, mira, yo decidí pasarme a lo digital cuando tuve que hacer una ilustración que era una tontería, que tenía que dibujar sandías, y resulta que me hicieron cambios, tenía que dibujar como un campo con sandías, ¿no? Y el cliente le empezó a cambiar y dice, muéveme, tengo que poner el título un poco más grande. Y entonces ya el título se pegaba con unas sandías, y entonces tenía que dibujar otra vez sandías más a la izquierda. Pero como ¿Qué proyectos más curiosos tenéis, no? Sí. Tienes que dibujarme un campo con sandías. Y para el jueves dejamos los melones. Y cada vez que le hacía un pequeño cambio tenía que volverlo a dibujar de cero, puesto que lo había hecho con pinceles. Y después de 2 semanas dibujando, su hijo le dijo, papá, solo sabes dibujar sandías. Y dijo, mira, esto no puede ser. Si lo hubiera hecho en digital, habría tenido que seleccionar la sandía y moverla hacia abajo y ya está. Pero como oye, no lo de clonar digital, las pepitas, entonces le habrá cambiado la vida, ¿no? Hombre, imagínate. Entonces, bueno, yo creo que hay cosas que para el tema, para trabajo, a mí es que lo digital me salva la vida, porque cuando un cliente te hace un pequeño cambio y dice, mira, es que esto no lo veo morado, vamos a ponerlo mejor rojo. Correcto. Si lo tienes digital, no hay casi problema. Siempre que lo hayas hecho en capas, si lo hayas intentado hacer editable y todo esto, pero como lo tengas hecho en un lienzo, vamos, es que tienes que volver a empezar, y como te lo mueva un poco a la izquierda, un poco más a la derecha, es que te suicidas varias veces. Entonces yo, como aprecio mucho mi vida... Oye, creo que la infografía puede convertirse también en algo, llamemos pop, por ejemplo. Creo que todos tenemos en la mente esa imagen del coronavirus, que es esa pelotita de golf, digamos, perdóname por la trivialidad, ¿no? Por frivolizar, pero esa pelotita que parece de golf con esos puntitos rojos y la masa gris, que tú buscas ahora mismo COVID-19 o buscas coronavirus en Google y te sale esa imagen. A veces una infografía puede convertirse en algo pop, en algo, digamos, que se pone de moda. Sí, y bueno, en este caso, en el caso del coronavirus, para mí hay una infografía, más allá del aspecto del virus, desde luego que todos lo tenemos grabadísimo en la mente, es nuestro enemigo,
hay una infografía que yo creo que ha sido clave y que todos tenemos en mente, ¿no? Que es la curva esta, la famosa curva que hay que aplastar. Esta curva es una infografía que ha tenido una relevancia, vamos, brutal a nivel social, a nivel político, a nivel epidemiológico. Todo el mundo la conoce. Y yo creo que es la que nos ha ayudado a entender por qué tenemos que parar esto. Porque claro, yo recuerdo, yo mismo decía, si este virus es imparable, pues nos contagiamos todos y ya está, ¿no? Total, que sea lo que va a ser, si no... Pero claro, cuando te explican, es verdad, dices, es que no se puede parar. La gripe no se puede parar y este es más contagioso todavía. Entonces, al final, tarde o temprano nos vamos a contagiar, pues mejor cuanto antes y así nos lo quitamos de delante. Pero claro, cuando te explican con la gráfica de la curva que un contagio muy rápido puede hacer colapsar el sistema sanitario y que no tenemos capacidad de trabajar con todos los pacientes, ¿no? De asistir a todos los pacientes, etcétera, es cuando lo entiendes. Y eso todos lo hemos entendido con la gráfica de la curva. Y ya forma parte de nuestro acervo cultural. Todos entendemos esa gráfica. Si es muy pronunciada, todos los hospitales revientan y si conseguimos aplanar la curva, va a haber contagiados, pero por lo menos vamos a saber manejarlos y poder atenderlos. Así que sí. Creo que estás dando una luz increíble con esto, porque es verdad, a veces una curva, a veces un diagrama puede cambiar la vida, al igual que aquella foto de Kim Pu de Vietnam, ¿no? De esa niña envuelta en napalm, que aquella foto paró la guerra de Vietnam. O sea, la gente no sabía lo que pasaba en Vietnam hasta que apareció esa foto. La gente no supo lo que era el desembarco en Normandía hasta que Robert Capa hizo aquellas fotos en la colección, ¿no? Ligeramente desenfocada, ¿no? La Slightly Out of Focus. Y como tú bien cuentas, esa gráfica a lo mejor empieza a transmitir a la gente la importancia de conocer un sistema, de cuál es su tiempo de reacción, de lo que es el amortiguar, qué supone si no amortiguamos, pues que se nos saturan. Y estamos hablando de un tema serio que a día de hoy pues se nos han ido 27.000, mientras estamos grabando esto, pues se nos han ido 27.700 personas, ¿no? Con esto del coronavirus. O sea, es un tema muy serio, evidentemente. Sí, es un tema muy serio y fíjate y un tema súper complejo porque tiene muchísimas variables y fíjate como una infografía muy sencilla, como es la de la curva, nos ha hecho tilín, nos ha encendido la bombilla y hemos podido entender que, bueno, pues todo lo que implica, ¿no? Lo que dices tú de amortiguar y de que no teníamos capacidad para afrontar lo que venía. De hecho, hay una servilleta que se guarda en la librería del Congreso, allá en el Capitolio, en Washington, que es la curva de Arthur Laffer. Arthur Laffer era un economista, ¿no? Bueno, era y es un economista que en el año 74 le dibujó a Donald Rumsfeld y su equipo, que conformaban el gabinete del presidente Ford, una curva en la que muestra es el desarrollo parabólico y tal, ¿no? El pi r cuadrado partido 2D, no recuerdo bien, pero bueno, como nos dirigimos mucho a ingenieros y científicos, pues así les dejamos contentos, en el que hablaba de cómo la carga impositiva, es decir, los impuestos, si los pones muy bajos no recaudas nada, pero si los pones muy altos no consume ni Dios. Entonces hay un punto de equilibrio en el cual la gente consume y maximizas los ingresos para las arcas del Estado. Esto que puede parecer una obviedad y una trivialidad y algo trivial, algo tonto, en 1974 eso se consideró tan renovador que la servilleta en la que lo dibujó la firmó, se la dedicó a ellos y se guarda como uno de los ejemplos, una de las lecciones de economía en Estados Unidos. Y por tanto, si cambió la economía de Estados Unidos, que cambió la economía de Occidente y por ende de todo el mundo. A veces una gráfica cambia el mundo. Efectivamente. Oye, es que claro, con Ever podríamos hablar de gráficas, de dibujo, de cómo comunicar visualmente. Podríamos estar aquí hablando, vamos, hasta el año que viene, ¿no? Otra cosa es que nos seguirían escuchando, si nos seguirían escuchando no, pero bueno. Bueno, yo creo que sí. La gente le daría el pause, de hecho lo hará. La gente le da el pause, se va por palomitas y dice más. Eso, hombre, cómo no. De todas maneras, en estos aspectos de comunicar, ya lo sabes que siempre es mejor dejar a la gente con un poquito más. Ayer mismo yo hice un webinar, que es quizá el webinar más curioso que me ha sucedido, porque es la primera vez que se me conectan en directo desde literalmente todos los usos horarios del mundo. Es decir, estaban a la vez desde México hasta Australia, es decir, desde el GMT-6 hasta el GMT+10. Es una empresa, un cliente que es una multinacional, y estaban los directores de todas las oficinas
pues de todo el cono sur, México, Guatemala, Ecuador, o sea, Unos con el desayuno y otros con el cubata, ¿no? Sí, había digo, unos, como era a las 5 de la tarde, los de México estaban a las 10, pero vamos, el de Australia era a la 1 y pico, ¿no? Algunos estarían ya con el pijama, evidentemente. Y estaban en Jordania, Australia, Hong Kong, sí, era divertido, ¿no? Bueno, pues lo mejor de esto, ¿qué es? Que si vas a hablar durante 1 hora, es lo que se esperan, pues hablas 45 minutos. Y si te quieren preguntar, que te pregunten. Pero nadie nunca te va a decir, oh, es que ha sido demasiado corto. ¿Qué va, qué va? La gente lo que quiere es irse a tomar su café. Salvo cuando hablas con Everlongas, que entonces la gente ya para lo que sea. Porque a mí lo que me encanta es que estamos hablando de aspectos visuales, mientras que aquí estamos en puro audio. Y sin embargo, creo que nos lo estás contando con una artesanía, con una minuciosidad, que la gente mientras lo está escuchando seguro que está buscando tus trabajos por internet. Tiene su dificultad, ¿eh? Porque yo siempre digo que las infografías, una de las cosas que tienen es que son multiplataforma, multimedia y lo que quieras, ¿no? Porque una infografía la puedes poner impresa, pero la puedes convertir en un vídeo, la puedes convertir en digital, puedes hacer un juego con ella, puedes hacerte incluso camisetas. Yo tengo infografías mías que las han hecho impresas en camisetas. ¿Qué me estás contando? Sí. Pero el único medio, yo siempre digo, el único medio en el que no puedes utilizar la infografía es en la radio o en un podcast. Porque, en fin, no. Pero ¿quién dijo miedo? Pero mira, a ver, ¿quién dijo miedo? Aquí estamos. Cuando me dijiste, vamos a hablar en el podcast sobre infografía. Y yo, bueno, pues nada, que vamos a ver qué hacemos. Yo si quieres hablamos de sidra. Hablamos de sidra, que eres asturiano, pero estaríamos en las mismas. La sidra no está para hablar de ella, está para zampársela, ¿no? Pues ahí estamos. Oye, quiero pedirte un regalo. Haznos un regalo acerca de algo que hayas aprendido o algo que tú apliques con tus clientes, algo que nos vaya a cambiar la vida a mejor gracias a lo que tú haces. Bueno, yo aspiro a hacerles un poco más sencilla la vida a mis clientes, ¿no? Y trato de ayudarles a comunicar cosas que ellos les cuesta mucho explicar, ¿no? Imagínate empresas científicas que no saben, que tienen algo muy innovador, hacen algo muy innovador, muy diferente, pero que casi nadie les entiende. Eso pasa. O hace poco un cliente que tiene un sistema, bueno, es un medicamento, es una empresa biotecnológica española que tiene un medicamento, están investigando en un medicamento que lo que hace es, cuando lo inyectas en un tumor, hace que el sistema inmunitario detecte ese tumor y lo ataque, ¿no? Es inmunoterapia made in Spain, que normalmente todos los medicamentos de inmunoterapia son de Estados Unidos, y aquí hay una empresa que lo hace, ¿no? Y son la bomba. Pero resulta que es algo tan complejo y tan difícil que nadie les entendía. Decían, cuando hablo con la prensa, los periodistas no nos entienden, cuando lo explico a los inversores no nos entienden. Entonces, bueno, para mí la principal misión de las infografías, que muchas veces me buscan por hacer algo visual, al final la principal ventaja es que te ayudan a entender algo, ¿vale? Entonces esa empresa con lo que se quedó es con una infografía que sí es muy bonita, pero que al final lo que hace es explicar qué es lo que hacen ellos y hacer que la gente pueda entenderlos y pueda decir, vale, ahora ya sé a qué os dedicáis y sé si este medicamento me interesa o no me interesa. Y ese es el principal valor de la infografía, ¿no? Que tú, que lo que haces se hace comprensible, que la gente lo entiende. Porque cuentas una historia. Efectivamente, eso es lo que... Entonces, lo que tienes que pensar es, esta persona, yo quiero contar algo a través de una infografía. ¿Qué es lo que quiero contar? ¿Qué historia quiero contar? ¿Qué es lo que quiero transmitir? Bravo. Y esta es la historia. Entonces, tú tienes que pensar en las infografías como historias, ¿no? Las historias son las herramientas de comunicación más poderosas que tenemos. Los hombres, el ser humano, es lo que más nos atrae, lo que más nos engancha, lo que más nos mueve y lo que más nos conmueve, ¿no? Y entonces tienes que intentar contar las infografías no como datos fríos, sino como de alguna manera contar una historia. Estoy contando algo, estoy contando cómo funciona este medicamento, estoy contando cómo se transmite este virus. Tienes que contarlo de una manera, es como una historia, storytelling, que tanto se habla ahora. Entonces hay que buscar una línea argumental, buscar una historia y conectar a la gente, y sobre todo conectarla con lo que ellos ya saben, que esto es súper importante. Entonces, si quieres comunicar algo mediante una infografía, tienes que hacer dos cosas. Primero, contar una historia, y segundo, contarla basándose en lo que los demás saben. Pregúntate, ¿qué sabe la gente sobre esto? ¿Qué es lo que saben?
Si estás hablando de un virus, pues la gente normalmente sabe que es contagioso, sabe que se transmite por el aire o no, o que es por las gotas, o qué es lo que sabe. Y sobre todo, qué es lo que saben y qué es lo que saben pero que en realidad lo saben mal, ¿no? Pues las falsas de creencias también es importante tenerlas en cuenta. Entonces, si tú hablas una historia sobre lo que quieras comunicar a partir de lo que la gente sabe, bueno, es que tienes garantizado el éxito, porque te van a entender, te van a seguir y al final, bueno, tu mensaje va a llegar, que es de lo que se trata. Es decir, que no se trata solamente de saber de qué se está hablando y cómo expresarlo visualmente, sino pensar todo el rato quién lo va a ver, quién la va a visualizar, quién la va a disfrutar y saber cuál es su bagaje, ¿no? Para decir, oye, ¿en qué lenguaje le tengo que hablar para ver de qué puntos puedo partir? Porque Claro. hay veces Por a ejemplo, gente le parecerá trivial y a otros les parecerá incomprensible, entonces tienes que saber quién. efectivamente, yo por ejemplo, si yo lo contara todo teniendo en cuenta mis conocimientos, pues no sería no valdría muy bien, porque yo soy biólogo y bioquímico, entonces tengo unos conocimientos que no son los conocimientos medios. Y no tengo que intentar ir a una persona media dentro del público al que voy dirigido y bueno, pues pensar qué es lo que suele saber la gente sobre esto. A veces pues, te toca preguntar. Y, oye, ¿tú esto lo entiendes? ¿Tú, si yo te digo tal cosa, sabes de qué estoy hablando? Los tecnicismos Y si te dicen que no, les dices, pero soy inútil, ¿cómo no lo puedes saber? A veces le dices, pues me has jodido porque no sé cómo explicarlo entonces, ¿no? Pero tienes que hacer ese ejercicio, tienes que ir construyendo desde lo más básico. A veces tienes que explicar pues hasta qué es una célula, ¿no? No, claro, una vez me contabas, ¿no? Para contar el coronavirus, dices, es que hay una vacuna que inhibe la unión de la espícula con el receptor celular. Tendrás que contar qué es la Sí, espícula. perdóname, yo sí, pero el resto de la humanidad no lo sabe. No tengo ni puñetera idea de lo No, que es la pero es así, espícula. claro. Si tú hablas de eso, de que un inhibidor de la unión de la espícula con el receptor, no me acuerdo cómo se llama, Celular. del coronavirus, Es que lo estoy leyendo. el receptor celular, como no le expliques a alguien antes a alguien que el virus se une a través de la espícula y el receptor y que gracias a eso puede entrar en la célula y gracias a eso te puede infectar, pues la gente dirá, bueno, vale, tienes un inhibidor de no sé qué y qué me estás contando, hasta luego. Entonces, bueno, lo bueno es que las infografías te permiten explicar esas cosas que la gente no sabe de una manera relativamente sencilla, ¿no? Porque tú pones célula, la dibujas y más o menos ya sabe lo que es la gente. Y si encima pones una célula, pones una lupa que parte de los pulmones, por ejemplo, ya se sabe que estás dibujando una célula que está en los pulmones. Es como muy... Es muy didáctica la infografía y ayuda mucho a reconstruir conocimientos que no tenías y a reconstruir o recordar aquellos que sí que tenías, pero bueno, se te han olvidado un poco. ¿Sabes, Ever? Yo creo que la próxima infografía que va a cambiar el mundo va a ser tuya. Ojalá. Sin presión, ¿eh? Sin presión. No, tú aquí todo tranquilo, ¿no? Ha sido genial charlar contigo. Creo que nos has ayudado mucho, no solamente a los que nos gusta este mundillo, sino a gente que ni siquiera se lo había planteado. Porque gente como tú ayudáis a que el conocimiento, que la ciencia sea comprensible, por tanto llegue a la gente y que el mundo sea mejor y que la gente sea más feliz. Y esto es al final de lo que se trata todo esto, ¿no? Pues sí, yo creo que ya no solo la infografía, ¿no? Sino cualquiera que haga comunicación científica o comunicación de salud, yo creo que bueno, son dos áreas, la ciencia y la medicina, que ayudan a mejorar el mundo, o tienen por lo menos esa capacidad. No siempre se usan para eso, pero en principio tienen esa capacidad. Entonces, bueno, eso y este podcast también. Por supuesto, sí. Estás haciendo comunicación científica de alguna manera. Y yo creo que eso sí que ayuda a mejorar el mundo. O sea, fíjate lo jodidos que estamos con algunas cosas. El cambio climático, por ejemplo, yo creo que no hemos sabido comunicarlo. La gente no lo hemos entendido 20 años tarde. Si lo hubiéramos entendido todos en su momento, y todavía no lo hemos terminado de entender porque no creo que no somos conscientes de la que se nos viene encima y por eso no estamos tomando medidas. Pero si lo hubiéramos sabido desde el principio, estaríamos mucho mejor. Y ha sido un problema de comunicación. Lo tengo súper claro. Porque si lo hubiéramos comunicado bien, con más claridad, habríamos reaccionado antes y no estaríamos como estamos ahora. Confiemos en que lo que hacéis los infografistas nos ayude a que cada vez reaccionemos antes y mejor.
y confiemos en que sigas haciendo muchísimas infografías. No dudéis en contactar con Eber para tu empresa es Fundamentium. Sí, eso es. Ahí podéis ver su enfoque todavía más desarrollado y te puedo asegurar que ha sido un placer conversar contigo. Gracias por contarnos solo parte del tiempo que da, de todo lo que sabes. Gracias a ti, Diego, por invitarme aquí. Y hasta muy prontito. Muchas gracias. Y al resto, en la siguiente entrega seguiremos profundizando en aspectos de la comunicación sobre las áreas de las matemáticas, el arte, la tecnología, la ingeniería y la ciencia, aquí en Cinematic. Hasta pronto y sed buenos. Cinematic.